Un día, mi mamá entró a mi casa y dijo, como tienes un cuarto extra, me voy a mudar aquí. Me reí, pensando que era una broma, hasta que apareció con un camión de mudanza. Mi mamá nunca fue una madre amorosa. Cuando era niña, mi mamá dejó claro que en realidad no quería hijos. Solo tuvo a mi hermana y a mí porque pensó que, así debía ser. Para cuando fuimos lo suficientemente grandes como para cuidarnos solas, nos trató como una carga. A los 16 años, ya tenía un trabajo. A los 17, tenía que pagar renta para vivir en mi propia casa. A los 18, me echó a la calle diciendo, esta casa no es una caridad. Así que me fui. Trabajé duro, conseguí becas para pagar la universidad y construí una buena vida. Me casé con un hombre maravilloso y juntos compramos una casa. Por primera vez, tuve paz, sin gritos, sin manipulación, solo paz. Hasta que mi madre decidió regresar a mi vida a la fuerza. Intentó mudarse sin mi permiso. Cuando dijo que se mudaría, negué con la cabeza, eso no va a pasar. Se burló, por supuesto que sí, soy tu madre, me lo debes. No le debía nada. Empezó a quejarse, su casero había subido la renta. Estaba cansada de trabajar y ya era hora de que sus hijos la cuidaran. Hablaba como si ya estuviera decidido. Le dije que no otra vez, me llamó ingrata y salió furiosa. Pensé que ahí terminaba todo. Una semana después, un camión de mudanza llegó a mi cochera. Al principio, estaba confundida, luego la vi, dirigiendo a los mudanceros como si fuera la dueña del lugar. Salí corriendo. ¿Qué estás haciendo? Me miró como si fuera tonta. Mudándome. Bloqueé la puerta. No, no lo estás. Puso los ojos en blanco. No seas dramática, soy tu madre. Fue entonces cuando mi esposo, que había estado observando desde el porche, se acercó, con la voz más calmada y fría que le había escuchado. Dijo, toma tus cosas y sal de nuestra propiedad. Ahora. Por primera vez, mi madre se quedó en shock. Perdón. Lo escuchaste, repitió. Y entonces, gritó. Hizo un berrinche frente a todos, ahí mismo, en la cochera, frente a los vecinos. Perdió el control. No puedes hacerme esto, me lo debes. Te crié, te di un techo. La miré con frialdad. Me echaste a los 18. Movió la mano con desdén. Eras una adulta. Crucé los brazos. Tú también lo eres. Siguió gritando, diciendo que éramos crueles, que se lo contaría a toda la familia, que me arrepentiría. Los mudanceros miraban incómodos, dándose cuenta de que estaban en medio de un drama familiar. Entonces mi esposo dijo, si no te vas en 5 minutos, llamo a la policía. Eso la calló. Se quedó ahí, furiosa. Luego, sin decir otra palabra, se metió a su coche y se fue a toda velocidad, dejando a los mudanceros confundidos. Pensé que ahí terminaba todo. Me equivoqué. Al día siguiente, comenzaron los ataques. A la mañana siguiente, desperté con 27 llamadas perdidas. Mi hermana, mi tía, mis primos, todos bombardeando mi teléfono. Y empezaron los mensajes. ¿Cómo pudiste echar a tu propia madre a la calle? Eres una hija horrible. Ella sacrificó tanto por ti, y así es como le pagas. Es tu madre. ¿Qué clase de monstruo eres? Fue entonces cuando me di cuenta. No solo estaba lidiando con una madre entrometida. Estaba en plena guerra. Me senté de golpe en la cama, con el corazón acelerado. ¿Qué le estaba diciendo mi mamá a todos? No tuve que esperar mucho para averiguarlo. Mi hermana, quien apenas hablaba con mi mamá, me llamó, gritando en cuanto contesté. Le dijo a todos que la echaste sin tener a dónde ir. Casi solté el teléfono. ¿Qué? Dijo que su casero la desalojó y que cuando fue a pedirte ayuda, tú y tu esposo la corrieron con todas sus cosas. Ahora está en casa de la tía María, llorando y diciendo lo cruel que eres. Sentí la sangre hervir en mis venas. Eso no fue lo que pasó. Lo sé, soltó mi hermana con fastidio. Pero la mitad de la familia ahora cree que eres un monstruo. Por supuesto, mi mamá estaba jugando a ser la víctima, torciendo la realidad como siempre para verse inocente. Y le estaba funcionando. Algunos familiares me bloquearon, otros me eliminaron de sus redes, y hasta algunos compañeros de trabajo empezaron a actuar raro conmigo. Luego descubrí por qué. Había llamado a mi trabajo. Les dijo que estaba en la calle porque yo la había abandonado, que no tenía moral y que debían tener cuidado con el tipo de persona que era. Estaba temblando. Esto ya no era solo una pelea familiar, estaba tratando de arruinar mi vida. Me senté en el sillón, apretando el teléfono con furia. Mi esposo se sentó a mi lado, en silencio por un momento, antes de preguntar, ¿qué quieres hacer? Y entonces me cayó el 20, toda mi vida, solo había reaccionado a sus juegos. Ella hacía algo horrible, y yo simplemente lo soportaba.
No esta vez. Esta vez, yo daría el primer golpe. ¿Quería guerra? Bien, le daría guerra. Contraataque. Primero, me adelanté a sus mentiras, llamé a mi trabajo, les expliqué todo y, afortunadamente, me creyeron, pero me advirtieron, ten cuidado. Y tenían razón, porque no se detuvo. Días después, las cosas empeoraron. No solo estaba difamándome, estaba intentando robar mi identidad. Mi banco me contactó. Alguien había intentado acceder a mi cuenta usando mis antiguas preguntas de seguridad. Mi aseguradora me envió un correo. Alguien intentó agregarse como mi dependiente. ¿Y la gota que derramó el vaso? Una denuncia falsa de asistencia social a mi nombre, acusándome de abandonar a una madre anciana y cometer abuso financiero. Estaba tratando de pintarme como una criminal. Estaba furiosa, pero no entré en pánico. Si ella quería jugar sucio, yo jugaría más inteligente. Primero, aseguré todo, congelé mi crédito, cambié contraseñas, activé seguridad extra, luego, llamé a un abogado. Y después, me puse a investigar, porque mi madre tenía secretos, secretos grandes. La verdad que la destruiría, hice llamadas, pregunté por aquí y por allá, y lo que descubrí me dejó con la boca abierta. No la habían desalojado como decía, la corrieron porque estafó a su propio casero. Había rentado su departamento en Airbnb a escondidas, ganó miles, nunca pagó renta, y cuando el casero lo descubrió, intentó echarle la culpa a él, no funcionó, la atraparon y la pusieron en lista negra para rentar en casi todos lados. Por eso quería mudarse conmigo, no tenía a dónde ir. Oh, pero la cosa se ponía peor. También le había robado miles de pesos a mi abuela antes de que falleciera, dinero que era para sus tratamientos médicos, y lo gastó en vacaciones. Por eso casi nadie en la familia le hablaba, no solo era una mentirosa, era una ladrona. Y ahora, tenía pruebas. Era mi turno de exponerla, y le tendí la trampa, cayó directo en ella. Esperé a que hiciera su siguiente movimiento. Sabía que no podría resistirse a intentar sacarme más dinero. Unos días después, llamó a mi abogado, alegando que yo estaba legalmente obligada a mantenerla porque era mi madre. Se inventó unas razones legales falsas. Mi abogado la dejó callada de inmediato. Pero yo no había terminado. Reuní todo lo que tenía sobre ella, el desalojo, el fraude, el dinero robado, y lo envié a toda la familia. Luego fui más allá, se lo mandé a su casero, al banco al que le debía dinero, e incluso a la policía. Algunas de las cosas que hizo no solo eran inmorales, eran ilegales. Las consecuencias. No pasó mucho tiempo antes de que todo explotara. La familia se volvió contra ella de inmediato. Todos los parientes que me habían estado atacando de repente se quedaron callados. Algunos incluso me pidieron disculpas. Su casero la demandó por fraude. El banco comenzó a investigarla. Y la policía estaba muy interesada en el dinero que le robó a mi abuela. Lo último que supe es que andaba desesperada buscando dónde quedarse, pero nadie la quería. Había quemado todos los puentes que tenía. El fin de sus mentiras. Pensé que seguiría mintiendo, haciéndose la víctima como siempre, pero me equivoqué. Cuando salió la verdad, todos la abandonaron, se acabó la simpatía, se acabaron los defensores. Intentó hacer control de daños, llamando a mi hermana, a mi tía, e incluso a parientes lejanos, tratando de convencerlos de que yo mentía y arruiné su vida, pero nadie le creyó. Fue con la tía María, la única que la había recibido después de que la corrí, y le rogó quedarse, pero la tía María descubrió que también le había estado robando. La tía María la corrió, sus maletas terminaron en el jardín y le cerraron la puerta en la cara. El karma pega más fuerte de lo que yo jamás podría, pero la mejor parte, yo no fui quien le dio el golpe final, fue la ley. Unas semanas después de exponerla, recibí una llamada de un detective. Resulta que la policía había comenzado a investigar sus finanzas, especialmente el dinero que le robó a mi abuela. Tenía órdenes de arresto en su contra. Había hecho varias estafas en el pasado, cheques sin fondos, robo de identidad y más. Y ahora, con todo lo que yo había entregado, la policía tenía suficiente para arrestarla. La arrestaron. El día que la arrestaron, me llegó un mensaje de un primo. Tu mamá acaba de ser arrestada en una gasolinera. Me quedé viendo el teléfono por un largo rato, luego, sonreí. Lo que vino después, trató de arruinar mi vida, intentó meterse a mi casa y tomar el control, quiso destruir mi reputación y robarme. Pero al final, perdió todo. Pasó meses peleando con la justicia. Lo último que supe de ella es que andaba de motel en motel, rogándole dinero a familiares lejanos. Nadie la estaba ayudando.
Había quemado demasiados puentes. ¿Y yo? Seguí con mi vida, en paz, feliz y libre. Por primera vez en mi vida, me sentí segura. Y no me sentí culpable, ni un poco. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios, así que comparte tus pensamientos abajo. Nos vemos la próxima vez. Cuídate. Hola, soy Callie, tengo 35 años y me va muy bien en el mundo del diseño de interiores. Durante mucho tiempo, pensé que tenía la familia perfecta. Mi hermano Paul y yo siempre hemos sido muy unidos y nos criaron para ser muy unidos, siempre apoyándonos mutuamente. Pero todo cambió cuando Paul conoció a María. Un día, Paul me llamó, emocionado como siempre. Callie, no te lo vas a creer. He conocido a la mujer más increíble. Estaba prácticamente radiante por teléfono. Yo estaba realmente feliz por él. Paul y yo siempre compartíamos todo, así que escuchar acerca de este nuevo capítulo en su vida también me emocionó. 5 meses después, de repente, Paul soltó una bomba. Nos vamos a casar, anunció una mañana mientras tomábamos un café. Casi me atraganté con mi bebida. ¿Casados? Paul, apenas la conoces. Traté de ocultar mi sorpresa, pero él estaba completamente enamorado de María. La boda fue un torbellino, sucedió tan rápido, y antes de que me diera cuenta, tenía una nueva cuñada. Al principio, María parecía encantadora. Siempre estaba sonriente, era muy educada y parecía encajar perfectamente en la familia. Pero, sinceramente, había algo en ella que no me gustaba. Durante una de nuestras cenas familiares, empecé a notar pequeñas cosas. Por ejemplo, ella llevaba la conversación por caminos extraños. «Oh, Callie, todavía estás soltera, ¿verdad? No te preocupes, estoy segura de que encontrarás a alguien en algún momento». Lo decía con una sonrisa, pero siempre había un pequeño dejo de juicio debajo de sus palabras. Al principio traté de ignorarlo, pero los comentarios seguían llegando. Siempre eran edulcorados, pero siempre había un poco de picardía en ellos. Era como si estuviera tratando sutilmente de deprimirme. Un día, estaba ayudando a mamá en la cocina y escuché a María hablando con Paul en la habitación de al lado. «Cariño, ¿no crees que el trabajo de Callie es un poco inestable? Solo estoy preocupada por su futuro». Dijo eso y me afectó mucho. Había trabajado muy duro para construir mi negocio desde cero y estaba prosperando. Escucharla cuestionar mi carrera de esa manera me hizo hervir la sangre. Las cosas solo empeoraron a partir de ahí. En la fiesta de cumpleaños de Paul, María accidentalmente derramó vino tinto sobre mi vestido nuevo. «Oh, soy tan torpe», dijo, riendo. «Pero no te preocupes, probablemente no fue tan caro, ¿verdad?». Sonreí a pesar de eso, pero por dentro estaba furiosa. Parecía que estaba tratando de humillarme intencionalmente. Más tarde esa noche, me desahogué con mi mejor amiga, Rachel. «Algo no está bien con María», dije, frustrada. Rachel asintió con la cabeza. «Yo también lo he notado, la forma en que te mira cuando cree que nadie la está viendo. Es como si estuviera evaluando a la competencia», dijo Rachel. Eso me hizo reflexionar. ¿Estaba imaginando cosas o María estaba tratando de interponerse entre mi familia y yo? Suspiré. Pero Paul está tan feliz, y mamá y papá la adoran. ¿Estoy pensando demasiado en esto? Rachel me miró seriamente. «Confía en tu instinto, Callie. Mantén los ojos abiertos». Eso se me quedó grabado y, a partir de ese momento, comencé a prestar más atención. Poco a poco, vi cómo María se insertaba cada vez más en cada parte de nuestra vida familiar. Se ofreció a ayudar a papá con sus finanzas y constantemente criticaba cómo manejaba las cosas. Reorganizó toda la cocina de mamá, afirmando que sería más eficiente a su manera. Poco a poco, fue cambiando todo y nadie parecía notarlo excepto yo. Sin embargo, lo que más me preocupaba era cómo Paul comenzó a cambiar. Mi hermano, que solía ser tan extrovertido y lleno de vida, se volvió más tranquilo y reservado. Siempre que hablábamos,
Él siempre se remitía a la opinión de María, como si no pudiera decidir sin consultarlo primero con ella. Era tan impropio de él y no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Una tarde, mientras salía de compras con mamá, traté de sacar el tema. ¿Has notado algo extraño en Paul últimamente?, pregunté. Mamá solo sonrió y sacudió la cabeza. Oh, estás pensando demasiado, querida. María ha sido maravillosa con él. Pero no estaba tan segura. Algo estaba cambiando y tenía la sensación de que María estaba detrás de eso. Simplemente no sabía cómo hacer que alguien lo viera antes de que fuera demasiado tarde. Decidí hablar con mi mamá sobre lo que estaba sucediendo. Mamá, ¿has notado algo diferente en Paul últimamente?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Ella dudó por un momento antes de responder, bueno, ahora está casado. El cambio es normal, cariño. Pero mamá, insistí, es como si ya no fuera la misma persona. Mamá me dio una suave sonrisa. Simplemente no estás acostumbrada a compartirlo. Dale algo de tiempo. Quería creerle, pero el tiempo solo empeoró las cosas. Cada reunión familiar se convirtió en un campo de batalla de comentarios pasivo-agresivos y momentos tensos. Traté de mantener la paz, mordiéndome la lengua cuando María hacía uno de sus comentarios sarcásticos, pero el estrés me estaba afectando. Mi trabajo empezó a sufrir. Mis diseños no salían bien y me encontraba perdiendo el sueño noche tras noche. Una noche, después de una cena familiar particularmente dura en la que María había criticado sutilmente todo, desde mi atuendo hasta mi último proyecto de diseño, me derrumbé en mi apartamento. No pude contenerlo más. Las lágrimas fluyeron y me sentí completamente abrumada. Justo cuando estaba empezando a recomponerme, sonó mi teléfono. Era Rachel. «Callie, ¿estás bien?» Parecías extraña en la cena, me preguntó, con la voz llena de preocupación. No pude contenerme más. Todo lo que había estado reprimiendo durante meses salió a la luz. Le conté mis sospechas, mis miedos y cómo sentía que María estaba aislando lentamente a Paul del resto de nosotros. Rachel escuchó pacientemente y cuando terminé, habló con firmeza. Ya es suficiente, Callie. Es hora de empezar a investigar. Hay más en María de lo que se ve a simple vista y vamos a averiguar de qué se trata. Cuando colgué el teléfono, sentí una extraña mezcla de determinación y temor. Amaba a mi familia y haría cualquier cosa para protegerlos, incluso si eso significaba exponer a la persona que se había infiltrado lentamente en nuestras vidas, escondiéndose detrás de una sonrisa amistosa. No sabía que las cosas estaban a punto de empeorar mucho, mucho. La barbacoa familiar anual en la casa de mis padres se suponía que sería un día de relajación y unión, pero en cambio, se convirtió en una pesadilla que nunca olvidaré. Todos estaban reunidos en el patio trasero. Papá estaba en la parrilla, mamá estaba preparando ensaladas y Paul estaba ayudando a María con su silla. Estaba charlando con mi prima cuando la voz de María atravesó el ruido, interrumpiéndonos. «Callie, cariño, ¿puedes traerme algo de beber? No estás haciendo nada importante, ¿verdad?» Sus palabras me dolieron, pero antes de que pudiera responder, mamá llamó a todos a la mesa para comer. La tensión ya estaba aumentando, y cuando nos sentamos a comer, solo empeoró. Durante toda la cena, María siguió haciendo pequeños comentarios. «Esta ensalada de papas está deliciosa, mamá. Mucho mejor que la comprada que trajo Callie la última vez», dijo con una sonrisa burlona. Eso fue todo. No pude permanecer en silencio por más tiempo. «Al menos aporto algo, María». «¿Qué es exactamente lo que aportas a estas reuniones además de críticas?», repliqué. Toda la mesa quedó en silencio. María entrecerró los ojos y, con una sonrisa fría, respondió, «Bueno, aporto clase, por un lado. Algo que a ti te falta». Antes de que pudiera detenerme, las palabras salieron volando de mi boca. «¿Clase? ¿A eso le llamas ser una abeja manipuladora?» «Callie». La voz de Paul atravesó la tensión, sorprendido por mi arrebato, pero ya no me importaba. Estaba cansado de morderme la lengua, cansado de fingir que todo estaba bien. María se levantó de la mesa, con lágrimas en los ojos.
No puedo creer que digas esas cosas después de todo lo que he hecho por esta familia, gritó dramáticamente antes de irse furiosa. Paul, por supuesto, la siguió sin decir palabra. Me quedé allí sentado, furioso, mientras mis padres me miraban decepcionados desde el otro lado de la mesa. Sabía que pensaban que había cruzado la línea, pero no me arrepentía de lo que había dicho. María me había presionado demasiado y no podía contenerme más. Más tarde, después de que la mayoría de los invitados se habían ido, me senté solo en el patio trasero, repasando toda la velada en mi mente. ¿Qué había hecho? ¿Las cosas volverían a ser iguales con Paul? Y lo que es más importante, ¿cómo podría lograr que mi familia viera lo que María nos estaba haciendo? Mientras ayudaba a limpiar después de la barbacoa familiar, María me acorraló en la cocina. Su tono era frío y amenazador mientras susurraba, «Escucha, don nadie. Paul es mío ahora, y pronto toda esta familia verá que eres la persona celosa y patética que eres». Sus palabras me dejaron atónita. «Estás delirando, María», respondí, tratando de mantener la calma. Fue entonces cuando las cosas se intensificaron. María agarró un puñado de mi cabello y lo tiró con fuerza. «Lo estoy», susurró, tirándome hacia la sala de estar. «Veamos qué piensa Paul de su preciosa hermana ahora». Me arrastró del cabello hasta la sala de estar, donde Paul estaba sentado, charlando con papá. «Paul, mira lo que hizo tu hermana», gritó María, haciendo su mejor actuación de víctima inocente. Me atacó. Paul se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Callie, ¿qué demonios?», dijo, con incredulidad clara en su voz. Traté de explicarme, pero las lágrimas falsas de María y su actuación dramática me ahogaron. Paul ni siquiera me escuchaba, su ira estaba dirigida a mí, no a ella. «Creo que deberías irte, Callie», dijo en voz baja pero con firmeza. Humillada y furiosa, agarré mis cosas y salí, con el corazón pesado por la frustración. Al día siguiente, Rachel vino y me encontró todavía en pijama, rodeada de envases de helado vacíos. Estaba emocionalmente agotada, repitiendo la horrible escena en mi cabeza una y otra vez. «Eso es todo», dijo Rachel con firmeza, mirando el desorden que me rodeaba. «No vamos a dejar que se salga con la suya. Es hora de luchar». Durante la semana siguiente, Rachel y yo comenzamos a investigar el pasado de María. Buscamos cualquier cosa que pudiera revelar su verdadero carácter. No pasó mucho tiempo antes de que encontráramos inconsistencias en las historias que nos había contado. La universidad en la que decía haberse graduado no tenía registros de ella. La empresa en la que decía que trabajaba ni siquiera existía. Pero la mayor revelación llegó por casualidad. Una tarde, mientras tomaba un café, me encontré con una mujer llamada M. Se presentó como una de las excompañeras de trabajo de María. «Ah, ¿conoces a María?», preguntó Emi, curiosa. «¿Cómo está?». «Supongo que sigue arruinando vidas amorosas». Mi corazón se aceleró. «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté con cautela. Emi suspiró y comenzó a contarme todo. María tenía un largo historial de causar caos donde quiera que iba. Había intimidado a sus compañeros de trabajo, manipulado a sus jefes e incluso había conseguido que la despidieran plantando pruebas falsas de robo. María sabía exactamente cómo sacar ventaja de las situaciones y herir a quienes se interponían en su camino. «Ten cuidado», me advirtió M. «María es peligrosa cuando se siente acorralada». Salí del café con la cabeza dando vueltas. Finalmente tenía pruebas de que María no era quien decía ser. Pero cuando cogí el teléfono para llamar a Paul, dudé. ¿Me creería siquiera? ¿O eso solo lo alejaría más de mí y lo acercaría a María? Me quedé allí, dividida entre proteger a mi hermano y preservar lo poco que quedaba de nuestra relación. Esto era solo el principio. La máscara de María se había caído y ahora tenía que tomar una decisión. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para exponer la verdad? Después de semanas de debatir conmigo misma, finalmente tomé una decisión. No podía dejar que María continuara con su manipulación sin luchar. Llamé a James, un investigador privado recomendado por uno de mis clientes. Acordamos encontrarnos en una cafetería tranquila para hablar de todo.
Entonces, ¿quieres que investigue el pasado de tu cuñada?, preguntó James, mirando la carpeta que había traído conmigo. La empujé sobre la mesa, sintiendo el peso de mis decisiones sobre mis hombros. Aquí está todo lo que he encontrado hasta ahora, dije con voz firme. Pero necesito más. Necesito saberlo todo. James asintió, tomó la carpeta y hojeó los papeles. Muy bien, veré qué puedo hacer. Al salir del café, sentí una sensación de determinación que no había sentido en mucho tiempo. María se había metido con la persona equivocada. Iba a proteger a mi familia sin importar lo que costara. No sabía que el camino que tenía por delante iba a ser incluso más difícil de lo que imaginaba, pero estaba lista. Era hora de descubrir quién era María y no iba a dar marcha atrás. Mientras James hojeaba las páginas del archivo que le di, soltó un silbido bajo. Tu cuñada tiene más banderas rojas que un desfile, dijo, sacudiendo la cabeza. Veré qué puedo desenterrar. 5 semanas después, James me llamó con noticias que me dieron escalofríos. Kelly, tu cuñada no es solo una mentirosa. Es una estafadora profesional. Tiene múltiples identidades y cargos por fraude en 4 estados diferentes. Y, escucha esto, ha estado usando el negocio de tu hermano para lavar dinero. Mis manos comenzaron a temblar mientras trataba de asimilar lo que estaba diciendo. ¿Cómo? ¿Cómo lo está haciendo? Pregunté, apenas capaz de pronunciar las palabras. Facturas falsas, empleados fantasma, todo el asunto, explicó James. La empresa de tu hermano es una bomba de relojería. Le agradecí a James y colgué el teléfono, con el corazón palpitando con fuerza. Tenía que decírselo a Paul, pero ¿cómo podía darle esta noticia? Justo cuando estaba tratando de averiguar qué hacer a continuación, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi madre. Cena familiar esta noche. María insiste. Por favor, ven. Genial. Justo lo que necesitaba. El ambiente en la cena fue tenso desde el momento en que entré. Era como si todos pudieran sentir que algo no iba bien, pero nadie quería reconocerlo. María estaba toda sonriente, jugando su juego habitual, pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, había algo frío y calculador en su mirada. Paul estaba sentado a su lado, luciendo un poco cansado. María, con su voz más dulce, dijo de repente, Paul, cariño, ¿por qué no le cuentas a todos sobre nuestros planes de vacaciones? Paul se aclaró la garganta, luciendo un poco incómodo. Bueno, estamos pensando en hacer un viaje. Tal vez uno más largo, de 5 meses más o menos. Casi me atraganté con mi bebida. 5 meses, solté. ¿Qué pasa con el negocio? La sonrisa de María se hizo más tensa y rápidamente respondió por él. Paul puede manejar las cosas a distancia, ¿verdad, cariño?, dijo, dándole una mirada que dejó en claro que estaba moviendo los hilos. Paul solo asintió como si no tuviera otra opción. Después de la cena, no pude contenerme más. Acorralé a Paul en la cocina, con el corazón acelerado. ¿Estás seguro de este viaje? 5 meses es mucho tiempo, especialmente con todo lo que está pasando en el trabajo. Paul suspiró, luciendo agotado. Kelly, por favor. María cree que será bueno para nosotros. Necesitamos un tiempo lejos de todo. Me mordí la lengua, dándome cuenta de lo profundo que se había vuelto el control de María sobre él. Era como si no pudiera ver lo que estaba sucediendo frente a él. Durante los siguientes días, seguí pensando en cómo ayudar a Paul. Sabía que no podía hacerlo sola. Me acerqué a Amy y a algunas de las otras víctimas que había descubierto durante mi investigación sobre el pasado de María. Formamos un pequeño grupo de apoyo, compartiendo nuestras historias y la evidencia que habíamos reunido. Necesitamos detenerla antes de que arruine más vidas, dijo Amy un día durante una de nuestras reuniones. Asentí, un plan comenzando a formarse en mi mente. Creo que sé cómo, dije, sintiendo un destello de esperanza por primera vez en mucho tiempo. Durante la semana siguiente trabajé incansablemente para reunir todas las pruebas que pudiera encontrar. Estaba decidido a desenmascarar a María de una vez por todas.
Pero ella no era estúpida, debía de haber presentido que algo estaba pasando. Una noche, cuando salía de mi oficina, me dirigí a mi coche y encontré una rueda pinchada. Se me cayó el alma a los pies. Había una nota debajo del limpiaparabrisas que decía, retrocede o la próxima vez no serán solo las ruedas. Me quedé allí, paralizada, con el miedo apoderándose de mí. Llamé rápidamente a Rachel, con las manos todavía temblorosas. Rachel, ella lo sabe, susurré al teléfono. María sabe que la estoy siguiendo. La voz de Rachel era tranquila pero firme. Entonces tenemos que actuar ahora antes de que pueda hacer más daño. Tenía razón. No había más tiempo que perder. María ya había jugado su juego durante demasiado tiempo, era hora de exponer la verdad y proteger a mi hermano de la red de mentiras que ella había tejido. Con Rachel a mi lado, puse en marcha el plan. Eso era todo. No había vuelta atrás. Ahora íbamos a acabar con María y nada nos iba a detener. Llamé a mis padres, a Paul y al resto de la familia. Mañana por la noche habrá una reunión familiar de emergencia. Se trata de la seguridad de Paul, dije con voz firme mientras colgaba el teléfono. La duda se apoderó de mí, ¿estaba haciendo lo correcto? ¿Y si todo esto salía mal? Pero entonces recordé la mirada derrotada en los ojos de Paul, como María lo había manipulado a él y a todos los que la rodeaban. No, esto tenía que hacerse. El día siguiente pareció interminable. Pasé todo el día comprobando 3 veces todas las pruebas que había reunido, asegurándome de que cada detalle fuera sólido. Ensayé una y otra vez en mi cabeza lo que iba a decir. A medida que se acercaba la noche, mi teléfono vibró con un mensaje de Paul: María no se siente bien, es posible que no lo logremos. Mi corazón se hundió. Por supuesto, María intentaría evitar esto. Le respondí rápidamente: por favor, Paul, es importante. No te lo pediría si no lo fuera. Pasaron horas y no escuché nada. Estaba empezando a perder la esperanza cuando escuché que un auto se detenía frente a mi departamento. Al mirar por la ventana, vi a Paul ayudando a María a salir del auto. Ella se veía pálida y se inclinó sobre él dramáticamente. Era obvio que estaba haciendo un espectáculo. Cuando Paul y María entraron a mi departamento, la tensión en la habitación era espesa. Mis padres, Rachel, Amy y algunos otros ya estaban allí esperando. María no esperaba este tipo de reunión. ¿Qué está pasando?, preguntó Paul, la confusión era evidente en su voz. Respiré profundamente, tratando de calmar mis nervios. Paul, todos, es hora de que todos sepan la verdad sobre María, dije con calma pero decidido. Este era el momento de la verdad. Los ojos de María se entrecerraron. Callie, estás siendo ridícula, espetó, pero no la dejé continuar. Saqué una pila de documentos de mi bolso y los sostuve en alto. María, o debería decir Amanda. ¿O es Lisa? ¿Cuántas identidades tienes?, pregunté, mirándola fijamente. El rostro de Paul se puso pálido mientras yo exponía las pruebas delante de todos, los nombres falsos, los cargos de fraude en diferentes estados, el lavado de dinero a través de su negocio. Amy y los demás compartieron sus historias de cómo María los había manipulado, las mentiras, el engaño, la forma en que había lastimado a tanta gente. María trató de intervenir, su voz se volvió histérica. Están mintiendo. Paul, cariño, me conoces. Gritó, tratando desesperadamente de mantener su máscara intacta. Pero pude ver la incredulidad de Paul convirtiéndose en ira. ¿Es verdad?, preguntó Paul, con la voz temblorosa. ¿Has estado usando mi empresa para lavar dinero? La máscara que María había estado usando durante tanto tiempo finalmente se resquebrajó. Su comportamiento dulce e inocente se desvaneció, reemplazado por una furia fría y dura. Sois todos unos idiotas, susurró, con la voz cargada de veneno. Paul, sois tan fáciles de manipular. Y el resto de vosotros, patéticos. La habitación quedó en silencio. Mamá jadeó de sorpresa y papá apretó los puños. Paul parecía completamente desconsolado, su mundo se derrumbaba a su alrededor. María vio la salida y corrió hacia la puerta, pero Amy fue más rápida.
Se puso delante de María, impidiéndole escapar. No tan rápido, dijo Amy con firmeza. La policía está en camino. Las siguientes horas fueron borrosas. María fue arrestada, gritando y vociferando amenazas mientras se la llevaban esposada. Ya no intentó ocultar su verdadera naturaleza. La máscara se había ido y todo lo que quedaba era la verdadera María, manipuladora y peligrosa. Paul se sentó en silencio durante el resto de la noche, tratando de procesar todo lo que acababa de pasar. Era difícil verlo así, sabiendo cuánto dolor le había causado María. Los días se convirtieron en semanas. Paul solicitó el divorcio casi de inmediato. También trabajó incansablemente para salvar su negocio, tratando de reparar el daño que María había causado. Iba a ser un largo camino hacia la recuperación, pero Paul era fuerte. Sabía que lo lograría, incluso si llevara tiempo. En cuanto a mí, me sentía aliviada. Habíamos expuesto a María tal como era. Había protegido a mi familia y, aunque fue una experiencia dolorosa, sabía que todos estábamos mejor ahora que María había salido de nuestras vidas para siempre. Al final, no se trataba solo de las pruebas o las mentiras, se trataba de defender lo que era correcto, incluso cuando era difícil. Y sabía que Paul se recuperaría y que nuestra familia se fortalecería gracias a ello. Habíamos enfrentado la verdad y habíamos ganado. Estuve al lado de Paul en todo. Meses después, mientras celebrábamos el exitoso relanzamiento de su empresa, me tomó a un lado y me dijo, Callie, lamento no haberte creído antes. Gracias por no darte por vencida. Lo abracé con fuerza, sintiendo que nuestro vínculo era más fuerte que nunca. Mientras miraba a mi familia, ahora libre de la influencia tóxica de María, me di cuenta de lo importante que es confiar en tus instintos y enfrentarte a las personas que intentan derribarte. No fue fácil, pero valió la pena. Éramos libres, estábamos juntos y éramos más fuertes por haber pasado por esta tormenta. Y ese es el final de mi historia. Ahora, tengo una pregunta para ti, si descubrieras que el cónyuge de tu hermano es un criminal, ¿lo denunciarías o te quedarías callado para proteger la felicidad de tu hermano? ¿Qué es más importante, la paz familiar o la justicia? Cuéntame lo que piensas en los comentarios. Es una decisión difícil y tengo curiosidad por saber qué harías. Si disfrutaste esta historia alocada, no olvides hacer clic en el botón me gusta.